Bien, vamos a Primera de Juan, por favor. Abran sus Biblias. Y vamos a tener este tema tan importante el día de hoy. Creo que es algo importante, el testimonio de obediencia. Ese es el título de este mensaje, testimonio de obediencia. Vamos a darle lectura del capítulo 2, del versículo 1 al 6. Si quieren seguir con sus vistas, por favor, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Fuerte, ¿no? Fuertísimo. Bueno, para retomar la primera carta a Juan, ustedes saben, implica en cierto sentido también un poco de información, hacer mención de algunos datos que son importantes, no solo para darles aquí una especie de contexto histórico de lo que es la carta, sino porque también tiene que ver un poco con lo que vamos a estudiar. Aunque no me guste mucho, les confieso que no me gusta mucho dar este tipo de datos, el contexto histórico y todo lo demás. De hecho, me gusta ir al grano, al grano. De veras, pero como les digo, es necesario por el tipo o el texto que vamos a estar estudiando esta mañana, tarde ya, ¿no? Casi. Entonces, noten aquí algo importante en lo que estaba enfrentando Juan, la situación que enfrentaba en aquellos días a los cuales fue escrito esta carta, o sea, a los destinatarios en particular. Lo que sucedía en aquellos días, el mundo de ellos se parece mucho al actual. ¿En qué sentido? En que muchos de sus miembros se hallaban aventajadamente bajo la influencia de las enseñanzas falsas. La filosofía del gnosticismo estaba por encima de todo, El gnosticismo fue una doctrina que apabulló la iglesia en aquellos tiempos, y esa fue la influencia más grande, más fuerte. En el momento que Juan escribió estas epístolas, hay 3 epístolas. Primera, estamos viendo la primera, la iglesia que estaba en Asia, estaba siendo amenazada por esta doctrina de una manera muy fuerte. Por esta doctrina que nació como un oponente número 1 del evangelio en aquellos días. Había muchos que procuraban un tipo de iluminación, imagínense, y en el proceso fueron engañados, desviando realmente la simplicidad o la simpleza o la sencillez, mejor dicho, y pureza de la devoción a Cristo por estos engañadores gnósticos, ¿no? Bueno, muchos comentaristas concuerdan con que Juan era un anciano respetado en la iglesia de Éfeso. Ahí estaba él trabajando, que era la capital de la provincia romana de Asia. Y bueno, considerada como una de las más pudientes, ¿no? O sea, había gente de dinero, pues. Y la filosofía gnóstica había adoptado muchos giros, y les voy a mencionar algunos de ellos, algunos giros. La primera doctrina esencial gnóstica era la supremacía del conocimiento. Y ellos decían que algunos neumaticoi, por decirle, esa es la palabra, los conocedores, por decir así, o espirituales, o iluminados, aseguraban poseer todo el conocimiento especial de la verdad, que por cierto los cristianos comunes no poseían. Ya había ahí una distinción, ¿no? Supuestamente. Ni podían tener el secreto, otra vez entre comillas, del conocimiento superior que ellos poseían, ¿no? Bueno, la segunda doctrina esencial gnóstica se llamaba el docetismo. Docetismo. Era la separación del espíritu de la materia. Separación del espíritu con la materia.
de la cual decían toda materia era considerada mala, y la fuente de la cual provenía todo lo malo, ¿no? El espíritu, en cambio, se le consideraba bueno, impenetrable a la contaminación de cualquier cosa que el cuerpo, o mejor dicho, la materia pudiera realizar. Así que el pensamiento gnóstico hizo una distinción entre el espíritu y la materia. Ellos consideraban que el espíritu era divino y bueno, y en cambio la carne o la materia era considerada mala, ¿no? Como mala. Entonces, ocurrieron muchas derivaciones al respecto. En esta doctrina llamada el docetismo decían que ya que la materia, la carne, era mala, imagínense, y que Dios, que es espíritu, no podía tener de ninguna manera contacto con los dos. Por lo tanto, decían ellos que era imposible para Dios, siendo espíritu y bueno, que se hubiera hecho carne que era realmente la materia mala, ¿no? En la persona de Jesucristo. Entonces, el docetismo, como ustedes pueden darse cuenta, negaba rotundamente que Dios hubiera venido en carne humana. Negaban rotundamente la encarnación de Jesucristo. Y caminando sobre la tierra en la persona de Jesús para traer redención y salvación a la humanidad, ellos no creían eso de ninguna manera. Por lo tanto, Jesucristo solamente tenía un poder especial solamente, creado por Dios, pero no Dios. Ese es el punto, ¿no? Entonces, como verán, la mayoría de los teólogos concuerdan que Juan fue dirigido a escribir esta primera carta para contrarrestar precisamente este tipo de información o este tipo de influencias o estas enseñanzas que se estaban infiltrando ya dentro de la iglesia, ya estaban metiéndose ahí en aquellos días, como hoy vemos tantas desviaciones también, de todo tipo, que tal vez comenzaron más o menos regular y terminaron peor, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, no hubo un compromiso regulatorio, por llamarle de una manera, de la doctrina sana o teología que regulara o controlara de alguna manera sus acciones. Actualmente sucede lo mismo. No hubo verdaderas convicciones en los creyentes de muchas iglesias y por supuesto el pecado se hizo más grande, más terrible. Ahí estaba. Y pues qué remedio, ¿no? Ahora se tenían que adaptar a lo que hay y a lo que le dijeran sus líderes y entonces abrirse a las doctrinas falsas. Ese es el problema. Por eso desde el capítulo 1 aquí Juan acentúa el verbo de vida. ¿Se dan cuenta? Desde el principio, que dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos creído, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Lo estás viendo? Ahí acentúa Juan eso, el testimonio que Juan da a la iglesia acerca de lo que ha visto y oído, que fue testigo presencial de Jesucristo para que la comunión verdadera sea con el Padre y con el Señor Jesucristo. Y Juan aquí destaca al Dios de luz, en el cual nadie podía ocultar su corazón, a menos y menos sus pecados, ¿no? Nadie, ninguno de nosotros puede ocultar nada absolutamente de esto. Entonces cualquiera que se dejara llevar por esas falsas doctrinas, pues se iba, ¿no? Se iba con facilidad. ¿Por qué? Porque había debilidad en ellos, había pecado. Entonces cualquiera que se dejara llevar por esas falsas doctrinas estaría desviándose y por consiguiente cometiendo pecado. Por lo tanto, Juan hace un claro hincapié, el que Él es fiel y justo, y vean en el versículo 9, les da un recurso Juan aquí. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es un versículo clave para nosotros también. Ustedes lo saben. Cada vez que nosotros estamos pensando o haciendo algún tipo de pecado, confesamos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no es cierto? Ese es el recurso maravilloso. Si no fuera por ese versículo, mira, no sé qué haríamos, ¿no?
Y no solo eso, sino que si la persona se encuentra en pecados más opresivos, por decir así, más concentrados o más fuertes o difícilmente la gente se pueda librar de ellos, Juan nos da la respuesta desde el capítulo 2, del versículo 1, señalando que Jesucristo es nuestro abogado. Noten ahí, es lo que leímos en el versículo 1, nuestro abogado y nuestra propiciación en el versículo 2. Vamos a analizar un poco estas dos posiciones. Es importante para mí estarlas explicando, esta parte, para después adentrarnos en lo que es el testimonio de la obediencia. Esto es parte, pudiéramos llamar, de toda una introducción así, pero es importante ver ya el versículo 1, 2:1. Vean, en primer lugar, nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan está plenamente consciente aquí de la debilidad humana, está consciente de la debilidad, por eso dice os escribo. Y bueno, ¿sabes qué? Que se coloca a la par de sus lectores y los alienta a la lucha en contra del pecado, de las debilidades humanas, de todas esas cosas que tienes peligro a diario, que yo tengo peligro a diario, que es constantemente. Y aunque hay consuelo, también hay prevención. Sabe que ellos desean vivir una vida sana. Entonces Juan ofrece aquí palabras de consuelo. Pero si alguno hubiere pecado, ¿no? ¿Te das cuenta de esto? Tenemos a alguien que habla ante el Padre. Entonces vean ustedes, aunque algún creyente cometa algún tipo de pecado, todavía sigue siendo hijo de Dios. ¿Lo están viendo? Pero la comunión entre el Padre y los hijos es interrumpida a veces y en muchas ocasiones a causa del pecado. Así es, desgraciadamente. Pero la relación padre e hijo continúa. Es interrumpida, pero la relación padre e hijo, o sea, el Padre de las luces y el Hijo, o sea, no estoy hablando del Hijo Jesucristo, estoy hablando de tú como hijo. Interrumpes la relación con el Padre si hay pecado, pero continúa siendo hijo. Ese es el punto. A menos que los hijos de Dios rehúsen reconocer su pecado y pues se concentren tanto en los pecados que definitivamente no serías hijo. Pero aquí no está diciendo eso, ¿no es cierto? Pero el que tiene relación nunca deja de ser hijo. Y además el que comete la infracción o transgresión, aquí dice que necesita un abogado. Designado por la corte, tú te das cuenta, ¿no? Designado por la corte divina para representarlo delante de Dios, y él que es comandante, designa a su hijo para ser el representante delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Él lo hace todo, él lo pone todo, ahí está, y él que es el Todopoderoso, te designa todos los elementos que necesites para tener una nueva relación con Él. La palabra abogado es la misma palabra griega que se utiliza en Juan 14:16, cuando dice yo rogaré al Padre, ¿te acuerdas? Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En otras palabras, la palabra abogado es la palabra paracletos, o consolador, también se identifica, o mejor dicho, se traduce así, como un consolador, literalmente llamado al lado de uno, es lo que significa, en ayuda de uno. Es principalmente un objeto verbal y sugiere la capacidad para prestar ayuda a aquel que lo solicite. Se usaba en las cortes de justicia para denotar un asistente legal, un defensor. Todavía se usa, ¿no? Hay varios abogados aquí. Entonces, es como llamarle el que aboga por causa de otro. Esto es aún más profundo, ¿no?
Es en un sentido más amplio, significa uno que socorre. Y digo más amplio no por menospreciarle a los abogados que están aquí, pero este es consolador también. Va a dar un paso mucho más allá de los abogados comunes y corrientes. Digo, no estoy llamando a ninguno corriente, no. Me refiero a los que comúnmente llamamos abogados, que ni siquiera podemos compararnos con el abogado, el Todopoderoso, que nos defiende en todo momento. Ahí está. Ese es un sentido más amplio. Socorre, consuela y por supuesto es aplicado al Espíritu Santo que está constantemente consolando tu vida. En segundo lugar también es propiciación. Estamos viendo ahí en el versículo 2, y Él es la propiciación para nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En otras palabras, propiciación también se puede identificar como el sacrificio. Juan desarrolla dos ideas en este versículo, la idea del sacrificio de Jesús y la del alcance de su sacrificio, el alcance. Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, resumimos, ¿no? El abogado no solamente consuela, conforta, anima y te defiende, sino que también aquí es propicio para llevar a cabo a cuestas tu pecado. ¡Wow! Esto es fuera de serie, ¿no? La palabra propiciación es la palabra hilasterión. Hilasterión pertenece al idioma del apaciguamiento. Eso es también otra área increíble, ¿eh? Pertenece al idioma del apaciguamiento y está dirigida a la necesidad que emana de la ira de Dios. Como tal significa no solamente, nota esto, el apaciguamiento, sino la desviación de la ira de Dios. Es insólito, ¿no? Una desviación por medio de la transacción, el sacrificio, un sacrificio apropiado que es y que será, que es el único que se ha desarrollado en la persona de Jesucristo. Esta palabra no señala una simple cancelación o perdón del pecado, sino además del perdón o cancelación del pecado, incluye la desviación de la ira de Dios. Por medio de una ofrenda propicia, en otras palabras, suficiente, que asegure ese apaciguamiento de la ira de Dios. Esa es propiciación. ¿Te imaginas? Vayan a Romanos, por favor. Les pido que vayan un momentito, ahí a Romanos, capítulo 3, versículo 17. 3:25, perdón. 3:25. Y aquí aparece otra vez la palabra, la misma palabra, aquí surge aquí en el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nota eso. En este caso la muerte de Cristo, realmente lo que hizo fue que satisfizo la santidad ofendida y su ira justa, la ira justa de Dios en contra de todos aquellos por quienes Cristo murió, por los que Cristo murió. El propiciatorio era en realidad la cubierta, ¿no? ¿Te acuerdas del arca del pacto sobre la cual era rociada por el sacerdote? Ahí era rociada la sangre del animal sacrificado. En el día de la expiación, ahora lo festejan de otra manera los judíos, se llama el Yom Kippur, de otra forma, pero anteriormente era rociada la sangre en el propiciatorio, y aquí dice acá claramente que pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasa por alto.
en nuestro texto, así como en Romanos 3:25, Juan se refiere al alcance del sacrificio propiciatorio de Cristo. Y aunque la muerte de Cristo es suficiente para todo el mundo, escucha esto, solo es eficiente para los elegidos o escogidos. Nada más. Suficiente la sangre de Cristo para todo el mundo, pero solamente eficiente para los escogidos. Calvino dice algo interesante acerca de la frase que ven ustedes ahí en 1 de Juan 2:1, para los de todo el mundo, para los de todo el mundo. Calvino dice, no abarca en realidad toda la criatura que Dios ha hecho. La palabra todo, aquí, describe al mundo en su totalidad, pero no necesariamente en su individualidad. ¿Me expliqué? Por supuesto que la palabra todo describe a todo el mundo, ¿no? Digo, ya eso ya lo entendemos, ¿no? Pero no necesariamente en su totalidad, sino necesariamente en su individualidad. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan. Vayan allá otra vez. Vayan al capítulo 10, por favor. 10:11. Dice aquí, yo soy el buen pastor su vida da, ¿por quién? Por las ovejas. Lo digo constantemente, incluso en mi clase, ahí del seminario. Por las ovejas, ¿lo están viendo? Y luego vayan al versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida, ¿por quién? Las ovejas. ¿Correcto? Vayan al 17, capítulo 17, por favor. Versículos 9, el versículo 9. Mira lo que dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Vayan al versículo 20, también de este mismo capítulo, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pero ahora entrando en el texto central, vámonos para allá otra vez. Juan presenta delante de nosotros un recurso indispensable para seguir gozando de nuestra salvación y vivir en esa comunión diaria que Dios quiere. ¿Cuál es? La obediencia a sus mandamientos. Y ya es donde entonces como que cambian las cosas, ¿no? La obediencia. Ahí está, ahí es donde todos fallamos, ¿no? Constantemente. Y nuevamente vamos al pasaje que leímos desde el principio, pero vayan a ver el versículo 3, del 3 al 6. Ahorita lo vamos a ver. Mire, siempre hemos sabido que el poder de la palabra, es decir, leer su contenido, y déjenme explicarles esto porque es importante y pónganme atención. Leer su contenido es muy importante. Estar estudiando sus mandamientos era suficiente para ir transformando nuestras vidas a través del tiempo. Y aunque en realidad el contenido de la Biblia es realmente poderoso, su poder tiene poca efectividad si el cristiano no pone en práctica o obedece el contenido de la Biblia. Te puedes saber la Biblia de memoria. Digo, es imposible, pero hay quien se aprende capítulos completos de memoria. Hasta libros. Yo conocí personas que claro, nada más la de Tercera de Juan, ¿no? Pero el punto es de que aún así, aunque fuera un solo capítulo, a ver, póngalo por práctica. Esa es la parte medular de todas las cosas, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí está. La Biblia no es el fin en sí mismo, es un medio para llegar a Dios, para conocerle profundamente. Su poder tiene poca efectividad si no lo obedeces. La Biblia se parece mucho a un manual del propietario de un automóvil, ¿no? Si el conductor no sigue las instrucciones, saca de la guantera el librito
¿no? Para leer las instrucciones, poco lo leemos, ciertamente. Bueno, yo nunca he tenido un carro nuevo, ¿no? Pero ciertamente te lo entregan con todo el instructivo. Y ahí estás leyéndolo, aparentemente lo debes de leer, ¿no? Aparentemente. Entonces, ahí está. Si no lo lees, tendrás problemas más adelante, pero si sigues cuidadosamente la guía, ¿qué va a suceder? Bueno, disfrutarás muchos kilómetros sin problemas, ¿no? Bueno, pues así es. Así es. Si queremos que nuestra vida marche bien, camine bien, sea conducida fielmente, o sea, el Señor siempre es fiel. Aun cuando nosotros fuéramos infieles, ¿Él qué? A pesar de, mira, debemos apartar tiempo para checar lo que dice el manual del propietario y obedecer lo que dice para no equivocarnos. Aquí vamos a ver de los versículos 3 al 6, 3 características para los que dicen conocerle. 3 características para los que dicen conocerle. La forma de conocerle en el versículo 3, los mentirosos que dicen conocerle, versículo 4, y la verdadera manera de conocerle, versículos 5 al 6. Vamos a ver la primera, la forma de conocerle. Noten ahí en el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, y ahí está, si guardamos sus mandamientos. Juan vincula el versículo 3 con la segunda parte del capítulo 1. Aparentemente el escritor necesita completar sus pensamientos acerca de la comunión con Dios, como está en el 1:3, en el 6 y en el 7. Ahora, él añade que conocer a Dios significa obedecer sus mandamientos, como sinónimo del término comunión. Lo que vamos a hacer en la tarde en la cena de comunión, y lo que vamos a hacer en la tarde también acerca de la comunión unos a otros. Pero la comunión es más que eso, Él introduce el concepto conocer a Dios. Porque mira, la comunión con Dios y el conocimiento de Dios son dos caras de una misma moneda. Porque mira, conocer a Dios significa que estamos informados acerca de Él, que le amamos y que también experimentamos su amor. Sin embargo, la obediencia, escucha esto, la obediencia a las órdenes de Dios constituye una tercera prueba genuina de comunión. La palabra que Juan aquí utiliza para conocer es la palabra ginosco. Es más que un simple hecho de saber, ¿no? Ay, ya lo sé, o ya lo sabes. Es más que un simple hecho de saber. Es venir a saber, reconocer, darte cuenta, infiltrarte en esa verdad. El término gramatical es muy importante porque indica generalmente determinación o precisión. Eso es lo que significa ginosco. Por eso en el Nuevo Testamento ginosco es de gran valor porque lo que es conocido es de mucha importancia para el que lo conoce. Es de mucha importancia para el que lo conoce, ¿no? Es como lo que vemos en 1 Corintios 8:3. Si lo apuntas ahí, no es para que lo cheques después. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. No solamente es conocerle, porque sabes que le conoces, pero es conocido, ¿eres conocido de Él? Ahí está la cosa, ¿no? Y ese es el punto. Es prácticamente la reiteración de lo que dijo Jesús en Juan 14:15, si me amáis, ¿qué? Entonces, si estamos viendo que somos conocidos por Dios, sugiere aquí o tiene el significado de ser aprobados por Él. Así que cuando venimos a conocerle, no se trata de un mero conocimiento intelectual, porque si no ya estamos como los gnósticos, ¿no? Sino por la operación del Espíritu Santo como consecuencia de haber conocido a Dios.
recibido a Cristo también. Y como resultado venimos a obedecerle, a cumplir sus mandamientos. Y cumplir sus mandamientos es conocer a Dios. Esa debe ser más que una condición o consecuencia lógica, lo cual desbarata absolutamente cualquier falsa doctrina del gnosticismo. Tiene que ser más que eso. Juan tiene muy presente aquí la actitud de guardar sus mandamientos. Y por eso mi hermano leyó Juan 15. Vayan allí, por favor. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Lo están viendo? El hecho de guardar, el hecho de obedecer, hay una permanencia de la presencia de Dios en tu vida y en la mía, ¿no? Eres conocido por Él, permanece, ahí está, muy claro. Permanecemos en su amor. También en 1 de Juan lo que estamos viendo, regresamos a nuestro texto, pero en el capítulo 3, versículo 22 también dice algo. Dice aquí, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, no solamente obedecemos, sino hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y mira lo que dice. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahí está, ¿lo ven? Ahí está. Pero si no obedeces, no puedes estar de pie. Es la verdad. Y si no estás de pie, es que entonces no hay salvación verdadera. No me refiero a los pecados ocasionales que debemos confesar ahí, como en el 1:9, ¿no? Que estamos hablando, sino a no incomodarse por ellos. ¿Te das cuenta de eso? A no incomodarse por los pecados y aparentar obediencia cuando no la hay. Por eso dice, y en esto sabemos. Sí guardamos, o sea, las dos palabras, los dos verbos, sabemos y guardamos. Mira, la repetición de estas palabras da énfasis a aquellos que genuinamente han nacido de nuevo y como consecuencia comienzan un hábito de obediencia y esa es su meta. Hacer la voluntad del Señor constantemente. Entonces la obediencia produce convicción de salvación. Vean 1 de Pedro, por favor, un poquito atrás. En el capítulo 1, versículo 14. Que dice aquí, miren lo que dice Pedro, como hijos obedientes otra vez, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ignorábamos mucho, ¿no? Bueno, no hay que quedarse allá. Entonces, mientras más le conocemos, más deberíamos obedecerle. El rasgo distintivo, verdadero de todo hijo de Dios, auténtico, es de obedecer la voluntad de Dios, de estar sometidos a su preciosa voluntad. Y cuando obedecemos, demostramos nuestro conocimiento. Ahí está. Cuando vemos cristianos tambaleantes ahí, simplemente nos damos cuenta que no tienen suficiente crecimiento y discernimiento. Eso es todo. Entonces, si te das cuenta aquí, lo que estamos viendo del versículo 3, si sabemos y guardamos, dos palabras que están entre los favoritos de Juan. Él usa sabemos aproximadamente 40 veces, fíjate nada más. Y guardamos también como unas 10 veces en las epístolas, en esta epístola en particular.
También el verbo conocer se usa para expresar el pensamiento íntimo de relación o unión, como cuando hablamos de la unión del hombre y la mujer. Tú te acuerdas que en Mateo, en la Anunciación, en el 1:25, cuando fue el ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a anunciarle a María. ¿Cómo es esto? Si no conozco, ahí está la palabra, no conozco varón, también se usa en Lucas 1:34. Entonces ahí la palabra conocer es sinónimo en cierta medida de relaciones sexuales, de intimidad, de comunión profunda. Eso es el conocimiento. Pero entonces entramos en el segundo punto para ver el contraste de los que conocen y los que no. Vamos a ver entonces, podemos decir que el siguiente versículo señala un tipo de advertencia, no un tipo, le voy a quitar la palabra tipo, una advertencia. ¿Por qué? Porque son los mentirosos que dicen conocerle, versículo 4. Vamos a nuestro texto. El que dice, fíjate lo que está diciendo aquí, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Wow. Podemos decir con seguridad que estos versículos seguían apuntando a los gnósticos, ¿no? Que creían poseer todo el conocimiento superior de Dios, entre comillas, pero no obedecían los mandamientos de Dios. Así que, mira, una demostración objetiva del fracaso de estos falsos maestros es que ellos no pueden obedecer a Dios, no tienen la capacidad de hacerlo, ni pueden tener comunión como la nuestra, para nada, y por tanto no pueden ser salvos de esa manera. Son mentirosos. Ahorita lo vamos a ver, como dice en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué? Bueno, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El versículo 4 es como paralelo del 1:6 de aquí mismo. En el versículo 8 también puedes encontrarlo, en el 10, que se refiere a los no cristianos. 6, 8 y 10 del capítulo 1 se refiere a no cristianos, a los que se han engañado cuando dicen que le conocen, pero sus hechos dicen todo lo contrario. Por eso dice ahí, si decimos, constantemente Juan marca ese aspecto, si decimos, sí, porque en el versículo 6, aquí las tinieblas lo acusan, tú lo vas a ver, y no practican la verdad. En el versículo 8, la verdad no está en ellos, y en el versículo 10 son los que dicen que no han pecado, ¿no? Ahí está, dicen, son los que dicen, y Juan está aquí en este versículo citando a una persona que ha llegado a conocer la verdad, pero no lo obedece. No guarda sus mandamientos, está en un tiempo presente aquí, perfecto. Hay mucha gente así. Por tal motivo, Juan lo llama mentiroso. Está duro, ¿no? Está durísimo. No se puede llamar se le puede llamar así a un cristiano, mentiroso. A un verdadero nacido de nuevo no se le puede llamar así. Es decir, esta persona es una mentira andante, pues, que dice una cosa y hace lo opuesto, que dice que cree una cosa y hace lo contrario. Mira, de hecho es el estilo de vida de la gente, ¿no? Te dice una cosa y nunca cumple. ¿Te has encontrado con gente así? Yo creo que todos los días, ¿no? Quizás hasta en tu casa, ¿no es cierto? Mira, nada más, te dicen algo o te dicen una hora, ¿no? A las 10 nos vamos a ir puntualito. Segurito ahí vamos a estar. Te dan las 10:15, las 10:30, las 12 y no llega. Eso es lo que dice aquí. Mira, no se le puede llamar así a un cristiano, por supuesto, pero a veces
A veces sí, ¿no? Mira, vamos a ver Hebreos. Quiero ir un poquito para atrás. Hebreos 10:26. Estoy citando pasajes para impíos, para mentirosos, para los que no son creyentes, para que no te sientas ofendido. Por favor. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Wow. Mira, vayan a Tito, por favor. Vayan a Tito un poquito atrás. Tito en el capítulo 1, versículo 16, mira lo que dice aquí. Esto está, si el anterior estuvo durísimo, mira lo que dice. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Wow, ya como que hay que pararle, ¿no? Pero no, tenemos que decir la verdad. Vayan regresan a su pasaje central, pero vayan al capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y es que no se puede catalogar de otra forma. Aquí la palabra mentiroso describe el carácter de la persona, que su conducta es opuesta a la verdad, contraria a la verdad. No puede contener la verdad, no la puede contener, no la puede, tenerla aquí porque está en la mentira. Es lo que continúa diciendo Juan. Y si regresamos a nuestro texto y dice aquí, y la verdad no está en él. ¿Lo estás viendo? Al final del 4. ¿Qué significa esta verdad? Bueno, uno puede decir, la verdad son las escrituras. Correcto, está bien. Pero ¿sobre qué bases? Vamos a Juan 17, por favor, otra vez. Los voy a traer así, activos, para que no se me duerman. No, tan solo con lo que se está diciendo, porque no es lo que yo diga, o lo que yo crea, o lo que yo piense, es lo que dice la Biblia. Juan 17, en la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad, esa es la verdad. Tu palabra es verdad, ¿no? Y también tenemos el capítulo 18, 37, te vas ahí mismo de Juan, del Evangelio, Juan 18, 37, y mira también lo que dice aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye su voz. Ahí está. Fíjate nada más. Sin embargo, lo que podemos aquí aprender es que la palabra verdad es la palabra aletheia, que significa la verdad de Dios, y el término es absoluto. Es un término absoluto, que además el significado no es meramente la verdad ética, por decir así, ¿no? Sino la verdad encarnada en Él, en Cristo. En toda su plenitud, extensión, Jesús es la perfecta extensión de la verdad. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si Jesús es la verdad, debemos entender que esa verdad se encarnó. Mira, es volver a venir acá al 1:1 de Juan, el Evangelio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? ¿Y qué dice el 14? Y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿qué? De verdad. Otra vez, ahí está la verdad. Ahora, lo que estamos leyendo aquí en el 1:1, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verbo es la palabra logos. Logos, y es precisamente la verdad encarnada, no solo en presencia, sino en todo lo que Jesús expresó. Hebreos 1:1 dice 1:1 y 2. Si lo quieres apuntar, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y luego también dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, concluyendo en el versículo 4 de nuestro pasaje que estamos estudiando, en el versículo 4, y la verdad no está en él, entonces en realidad no tiene a Cristo. Lo que dice el versículo 4 ahí, pues no tiene a Cristo. Noten que es la misma expresión del versículo 8, que aquí se enfatiza en él, cuando dice en él. Así que a manera de conclusión de este versículo, no es posible pensar que los que dicen conocerle, pero no guardan sus mandamientos, tengan a Cristo en su vida. ¿No es cierto? Si ellos dicen que sí le conocen, son aquí llamados mentirosos. Yo no se los digo, no es un insulto mío personal o particular, es lo que dice la Biblia. Y si viven como mentirosos, pues es imposible que tengan la verdad en su vida. Vamos a ver en tercer lugar el versículo 5, la verdadera manera de conocerle. Nota, pero el que guarda su palabra, hay una distinción, hay un contraste maravilloso. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Mira, una de las características de Juan en esta epístola es que hace continuamente contrastes. Lo he mencionado anteriormente, tal vez en un estudio bíblico. Si ustedes leen estas epístolas se van a dar cuenta que siempre coloca la verdad frente a la mentira. Contrapone, por ejemplo, la luz y las tinieblas. Es un contraste muy enfático y característico de él como, o sea, en estas epístolas. Y a veces coloca el amor frente al odio. También en la primera parte de este versículo coloca cuando dice, pero el que guarda su palabra, está una parte, en realidad es todo aquel que obedece a Dios, en este verdaderamente el amor de Dios se perfecciona o se ha perfeccionado. Y tú ves en el capítulo 4, vamos otra vez al capítulo 4 de Primera de Juan, vean en el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Primera de Juan 4:12. Vemos entonces que Juan enseña que el amor de Dios llena completamente el corazón y la vida de la persona y se perfecciona cuando obedece la palabra de Dios. Si no lo obedece, pues no llega, no sé si me explique, a cerrar ese círculo, ¿no? A la conclusión de la vida de la persona, ¿no? En ese momento. Es como cantar aquí un himno y nunca se termina, ¿no? Ya estás oyendo. ¿Cómo que horas terminará este canto? Ya lleva como media hora y... No, toda la métrica y los aspectos musicales tienen que llegar a una conclusión también. Como cualquier canción. Entonces así es nuestra vida. Si no llegamos al punto de la obediencia, nunca termina tu vida. Y nunca va a terminar.
Es por eso que en Juan, en el versículo 5 aquí, otra vez si regresamos al punto del versículo 5, utiliza la palabra verdaderamente. ¿Lo estás viendo? Aunque en el texto original en realidad dice, pero si alguno obedece su palabra, el amor de Dios ciertamente ha llegado a su plenitud. Así es como dice originalmente el texto. Es lo mismo que decir, si alguno ama, obedecerá mi enseñanza. Entonces Juan repite constantemente algunos principios aquí. En Juan 14, 23, para no llevarlos hasta allá, él dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Lo ves? Ahí está. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, hablando en plural, imagínate, ahí está la Trinidad implícita, vendremos a él y haremos ¿qué? Morada con él. En otras palabras, todo aquel que obedece la palabra de Dios experimenta el ilimitado amor de Dios en toda su plenitud. ¿Es posible? Claro que sí. Primera de Juan aquí otra vez, pero en el 4 otra vez dice lo mismo. O sea, noten aquí en el versículo 17, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¡Wow! ¡Qué duro!, ¿no? Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esto es una contraparte y prácticamente un golpe mortal, ¿eh? De veras, para los que pensaban o piensan que tienen a Dios en su vida. Los desilusiono de una vez. Preferible desilusionarlos y hagan una perfecta profesión de fe, una auténtica profesión de fe, reconociendo sus pecados y se arrepientan de ellos, a que yo los trate como hermanos cuando no son. Entonces hay muchísima gente así, incluso el amor, ¿no? ¿Cómo se maneja en el mundo, no? ¿Te acuerdas? Ay, el amor. Ay, el amor. No conocen nada, hombre, ¿qué van a conocer? Lo manejan con la certeza de que es originario por ellos, ¿no es cierto? Porque eso es lo que más destaca en todos los medios, como si fuera de ellos. Pero el amor no viene de nadie de nosotros. No tenemos la capacidad, no tenemos ni las características suficientes para que nazca dentro de nosotros el amor. No, aquí lo dice también en el Juan 1, 1 Juan 4:7. Nota, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Ya. Así que si ese amor no está en nosotros, tampoco puede estar en la verdad. Puedes estar en la verdad. No lo estás. Y cuando hay obediencia, entonces se va perfeccionando en nosotros de alguna manera. Va como, otra vez como en la música lo pongo, ¿no? En creciendo, ¿no? Arriba y arriba y arriba. Va tomando la plenitud, se pudiera decir, debida al crecimiento. No puede ser de otra manera, no puede ser, nadie puede decir que tiene el amor de Dios si no conoce el autor del amor. Cada punto se va hilando uno a otro y se va intercalando para alcanzar esa plenitud, una madurez que demuestre que tenemos su amor, que le conocemos porque nos hemos preocupado por obedecerle y que nos da absoluta seguridad. En esto sabemos que estamos en Él, dice Juan aquí, en la última línea del versículo 5. Y noten el versículo 6, ya para terminar. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Este es otro trancazo tremendo, ¿eh? Bueno, mira lo que dice. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Aquí nos conduce hacia la permanencia. La comunión con Dios en Cristo no es una condición estática, sino una relación activa que perdura. Juan describe cómo y de qué manera ese amor permanece en nosotros. Estamos constantemente consultándolo a Juan porque es el que tiene aquí los
los parámetros de lo que está diciendo. Noten el versículo 16, pero del capítulo 4. Noten ahí, mira lo que dice. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Nos da la oportunidad de saber que Dios está con nosotros. Nos da la certeza de que Dios está contigo. Si no permaneces en ese amor, no está contigo. No te engañes. No porque tus papás o tu mamá o tu papá sean cristianos, tú te creas cristiano, por favor. ¿Por qué? ¿Quién puede decir eso? Hay muchos que dicen que son cristianos, pero no permanecen en Cristo. No obedecen sus mandamientos. La palabra permanecer aparece como unas 20 veces y es la palabra meno, así, y significa posad o reposar, estar, como morar, retener o persistir más fuertemente. Tal como Jesús nos pone la muestra en Juan 15. Los traigo de un lado para otro, miren. Juan 15, el Evangelio de Juan, no la epístola. Juan 15, lo que dice aquí, del 4 al 7, permaneced en mí. Utiliza constantemente la palabra permanecer. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Estás viendo? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y separado, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esa es la pauta. Aquí está, Él es nuestra pauta, Él es nuestro estándar. Y por supuesto, como estamos leyendo aquí en el versículo 6, nuestra meta. No hay otra meta. No es el seminario. Que te quede bien claro para los que quieren entrar. No van a salir aquí con una iluminación gloriosa, No van a salir así. No te andes creyendo Moisés. Porque hay así gente, se gradúan y creen que se la saben todas. Mira, ¿sabes qué? Cuando más sabes, más te callas. Te humillas y reconoces que no eres nada, si no fuera por Él. Entonces, mira, andar como Él anduvo es realmente una frase muy importante y muy interesante, porque es obedecerle sin remilgos, sin tapujos, sin ninguna barrera. La obediencia está a la cabeza de todas las demás actitudes. Un creyente obediente hace todo lo que Dios dice que haga de forma automática, de una forma casi se pudiera decir que natural. Si Dios dice que haga algo, punto final a la historia, lo hace y punto, se acabó. No hay nada que pueda discutir. Es muy importante para nosotros tener la palabra de Dios en nuestras mentes y corazones, de modo que sepamos cómo ser obedientes, no que sepamos nada más, ahí se quedan, ¿no? Que sepamos. Así hay muchos. Se meten mucho al seminario para saber, no más para saber. ¿Y la obediencia? ¿Quién sabe? La obediencia es la sine qua non de todas las actitudes correctas. Es la actitud
que lo invade todo, es lo que quiero decir, que permea todos nuestros sentidos y permite aquí que las demás virtudes espirituales sean posibles. El comportamiento sin una actitud de obediencia no tiene sentido. La obediencia interna es mucho mejor que un acto externo de adoración. Por mucho que cantes y levantes las manos y grites o alabes o digas los aleluyas, si tu actitud no está de acuerdo a la palabra, entonces no tiene validez. Además, la obediencia nos lleva a las otras actitudes espirituales que son también correctas, por supuesto. Cada aspecto de nuestra vida cristiana debe tener una singular peculiaridad. Todo es para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Todo. Esa es una de las razones más importantes por las cuales debemos conocerle para vivir en obediencia. Para glorificar a Dios, para recibir bendición, para dar testimonio a los incrédulos y ser ejemplo para otros cristianos. Esa es la clave de todo. El ser obediente también nos permite ser llenos del Espíritu Santo de una manera constante, permanente. Cuando estamos llenos del Espíritu, estamos en condiciones de poder alcanzar a los no creyentes y ser ejemplo para aquellos que están perdidos. Y los que están observando cómo vivimos, Si decimos conocerle, nuestra vida debe demostrarlo con hechos. No me digas que sabes mucho. Las muchas palabras no me dejan ver lo que dices. Nos demanda mucha obediencia. El resultado es el desarrollo del amor de Dios. Y no solo eso, sino que debe permanecer y andar como Jesús anduvo. Como Jesús anduvo. El estándar se te hace muy alto. Bueno, pues ese es el estándar. Punto. Ya, se acabó. Un testimonio de obediencia es un testimonio que deja huella, que impacta a las personas, que incomoda a los pecadores, que dice una verdad bíblica aunque los demás se opongan contra ti o incluso te ataquen, incluso te agredan. La vida cristiana no es fácil, pero es hermosa. Porque las metas establecidas por Dios trae una bendición sin límite, hermanos. Sin límite, pero también metas, desafíos y reflexión profunda que forme de nosotros vidas cristianas firmes, con convicción, no poniendo los ojos tanto en los beneficios como en la meta. Ese es el problema de muchos cristianos. Ponen mucho sus ojos en los beneficios que la vida cristiana les otorga. Está bien, pero ese no es el punto ni el objetivo de nuestra mirada. Puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Esa es nuestra meta. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Esa debería ser la meta de todo hijo de Dios, no solamente de nosotros como pastores de esta iglesia, sino tu meta como creyente es esa. Y si no es esa, no hay nada. Oremos a nuestro Padre Celestial.